Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. Graham Oppy es uno de los filósofos de la religión más conocidos y respetados. Ha escrito contra el argumento ontológico, cosmológico, el creacionismo y también ha propuesto argumentos a favor del ateísmo. En este video te presentaré un argumento indirecto a favor del ateísmo propuesto por Oppy, el cual pretende defender el universo como sistema causal cerrado que no da espacios a entidades o presupuestos sobrenaturales. Antes de empezar con el argumento, explicaré según las palabras de Oppy en qué consiste el naturalismo a modo general. Toda entidad causal se compone de nada más que quarks, electrones, protones, neutrones, etc. Y todos los agentes inteligentes son organismos completamente naturales, o bien agentes inteligentes artificiales que son en última instancia la creación de organismos completamente naturales. Creo que la descripción del naturalismo es clara. Veamos el silogismo. Premisa 1. El naturalismo como explicación es más simple que el teísmo. Premisa 2. No hay ningún dato que el naturalismo no explique al menos tan bien como el teísmo. Premisa 3. El naturalismo implica el ateísmo. Conclusión, tenemos buenas razones para preferir el ateísmo y no el teísmo. Cuando observamos el mundo que nos rodea y nos preguntamos cuáles son las causas de la lluvia, los terremotos, la nieve y demás sucesos, descubrimos que se trata de procesos naturales que tienen su explicación en las leyes físicas y procesos causales enteramente naturales. Tanto el teísta como el naturalista están de acuerdo en que los procesos físicos pueden ser descritos de forma natural, al estar regidos por leyes. Si esto es así, ¿podría ser el teísmo lógicamente consistente y el naturalismo contradictorio? Claramente no, puesto que el teísta acepta al menos de forma parcial la naturaleza mecánica del universo y la explicación natural del desarrollo de ecosistemas. Por lo tanto, el teísta está obligado a aceptar, al menos de forma parcial, la veracidad del naturalismo. Ahora, el naturalismo se fundamenta en dos afirmaciones. Primero, hay una explicación del universo natural. Segundo, la realidad natural es todo lo que hay. Por otro lado, el teísta se fundamenta en tres afirmaciones. Primero, al igual que el naturalista, piensa que hay una explicación del universo natural. En segundo lugar, hay una explicación del reino sobrenatural. Y en tercer lugar, todo lo que hay es la realidad natural y la sobrenatural. Teniendo lo anterior claro, podríamos preguntarnos, ¿qué explicación es más simple? Por obvias razones, el naturalismo es más simple, puesto que si el teísta afirma de forma total que el naturalismo es inconsistente, entonces implicaría que el teísmo también es inconsistente, puesto que como hemos visto, el teísta presupone de forma parcial la veracidad del naturalismo, ya que este describe procesos naturales como la lluvia, los sismos, el movimiento de los planetas, etc. A su vez, si el naturalista concluye de forma total y rotunda la falsedad del teísmo, el naturalismo sigue siendo consistente, puesto que no depende del teísmo para describir procesos naturales anteriormente mencionados. El teísta debe ser una adición al naturalismo postulando el sobrenaturalismo, lo cual es una carga de la prueba y una demanda explicativa más amplia que la del naturalista. Entendiendo esto, podemos afirmar con seguridad que en términos de simplicidad y principio de parsimonia, el naturalismo es la explicación más simple. Esta premisa se abordará presuponiendo que el teísmo es lógicamente consistente. Para el teísta, la mejor explicación del por qué existimos es que Dios con su voluntad y poder creativo nos trajo existencia. Veamos dónde falla este razonamiento. Imagina que digo que la Tierra se sostiene de un elefante, evitando así que se caiga. Pero tú me dices que no, que aunque yo sepa por qué la Tierra no se cae, también estoy obligado a argumentar que aunque el elefante sostenga la Tierra, ¿qué evita que el elefante se caiga? Este ejemplo ilustra el rango de posibles opciones que tiene el teísta para justificar la existencia de Dios. También las tiene el naturalista para justificar la existencia del universo. Por ejemplo, si el teísta dice que Dios es necesario, por su parte el naturalista dice que el universo es necesario. Si el teísta dice que Dios no tiene explicación, el naturalista dice que el universo no tiene explicación. Si el teísta dice que Dios es eterno, el naturalista dice que el universo es eterno, y así sucesivamente.
Este punto nos demuestra que la creencia teísta no trae consigo ningún tipo de ventaja explicativa. Para el teísta, la explicación causal del universo se encuentra en Dios, quien es primera causa no causada por nada. Según el teísta, el naturalista no tiene explicación causal del universo, cayendo así en un absurdo de regresión infinita de causas. Veamos la falla. Pensemos en la estructura causal global, es decir, la suma de todas las causas. Ahora te pregunto, ¿la suma de todas las causas puede tener una causa? Ciertamente que no, puesto que si hablamos de la causa de suma de todas las causas, estamos en una contradicción, ya que esta causa también hace parte de la estructura causal global. Por lo tanto, la estructura causal global no necesita una causa. Para el teísta, el universo está finamente ajustado para la vida, por lo que un leve cambio en las constantes cosmológicas u otra propiedad natural haría imposible el surgimiento de seres sensibles. Así que este ajuste fino es causado por Dios. Veamos la falla. Por un lado, podríamos decir que dentro de la estructura causal global en algún momento dado apareció el ajuste fino. Este ajuste implica una probabilidad en la que las leyes que lo permiten fueron aplicadas a un universo entre muchas posibilidades y configuraciones, por lo que con Dios o sin Dios esta configuración fue probabilística al hacer parte de múltiples posibilidades en la que solo una trajo consigo la vida que conocemos, pero sin descartar otras formas de vida con otras configuraciones. Por otro lado, si decimos que esta configuración de las leyes es necesaria para el surgimiento de la vida, implicaría que el ajuste fino es necesario al igual que el universo. Nuevamente, vemos cómo el teísmo no trae ninguna ventaja explicativa sobre el naturalismo. Según el teísta, hay una base moral y punto de referencia objetivo que determina lo bueno y lo malo, por lo que según ellos, el naturalismo no tiene validez moral para hacer juicios de valor con respecto a violaciones, secuestros, asesinatos, ya que su moralidad es subjetiva. Veamos la falla. Dentro de la moralidad y metaética hay un amplio estudio y solidez explicativa con respecto a la objetividad moral desde el naturalismo, tomando como punto de referencia a los seres sensibles, sensocentrismo y utilitarismo. Bajo este estándar es fácil determinar por qué actos como la violación, el secuestro o asesinato son moralmente malos. Incluso el problema del mal y el sufrimiento son perfectamente compatibles con el naturalismo. Para el teísta, que nosotros seamos conscientes de nuestra propia existencia implica que provenimos de un ser consciente que nos dio un alma o un espíritu. Veamos dónde está la falla. Actualmente, los estudios de neurociencia nos han demostrado que la conciencia es el resultado de procesos neuronales del cerebro, donde estimulando ciertos puntos se pueden cambiar emociones, estados de ánimo e incluso pensamientos. Enfermedades como el Alzheimer describen la degeneración de las células del cerebro, demostrando así que la vinculación entre mente y cuerpo es absoluta. Incluso teorías poco conocidas como la que afirma que la conciencia es información integrada describe una correlación entre el mundo subatómico y nuestros pensamientos. Nuevamente, el teísmo no trae ninguna ventaja explicativa sobre el naturalismo. Para el teísta, los milagros son prueba innegable del mundo sobrenatural y la existencia de Dios. A través de la historia se han escrito sobre innumerables hechos milagrosos y experiencias religiosas. Veamos la falla. Aunque a través de la historia se han descrito milagros, actualmente no hay evidencia real de ninguno, lo que hace suponer que todo fue producto del misticismo o espiritualidad primitiva, donde algo tan común como la lluvia era descrito como el resultado de interacción divina. No vemos ningún milagro y los pocos que supuestamente se ven en las iglesias son tan modestos que no asombrarían ni al más abierto de mente, por lo que es razonable pensar que nunca sucedieron. Asimismo, la historia nos narra cómo Dios se le apareció a muchos hombres en la antigüedad, donde caían y se deslumbraban por su belleza. Pero hoy podemos entender que posiblemente esto sucedió debido a problemas psicóticos, epilepsias o algún tipo de esquizofrenia, que por causa del desconocimiento médico primitivo no había ningún tratamiento o medicamento. Así que la persona vivía constantemente teniendo experiencias entre comillas milagrosas. Según el teísta, la vida sin Dios no tiene ningún propósito o significado, ya que solo somos una parte insignificante del universo. Veamos el fallo.
Aunque el teísta pretende defender que tiene un propósito y valor, la realidad es que no lo tiene de forma intrínseca, puesto que su propósito y significado es determinado por alguien más, quien decide cuál es el valor del ser humano. Y si nos vamos a las religiones monoteístas principales, el ser humano es una basura que no vale nada si no sigue los mandatos de Dios. El naturalista, por su parte, puede tomar para sí lo escrito por Aristóteles. Las vidas humanas significativas, con propósito y florecientes se viven en comunidades mediante el florecimiento de personas que tienen amistades genuinas, que ejercen la sabiduría práctica y teórica, que actúan con una gama de virtudes morales e intelectuales en la búsqueda de valiosos fines individuales y colectivos, en ausencia de ciertos tipos de pasivos como la mala salud, las dificultades y el duelo. Esta premisa creo que es evidente. Si el naturalista considera que no hay realidad sobrenatural, implica que no hay Dios, puesto que Dios es sobrenatural. Debo hacer una aclaración, el naturalismo implica ateísmo, pero el ateísmo no implica naturalismo, puesto que pueden haber ateos sobrenaturalistas, pero eso lo dejaremos para el video donde explique qué es el ateísmo. Como hemos visto, por medio de este corto resumen de los principales argumentos teístas, podemos concluir que hay buenas razones para preferir el ateísmo y no el teísmo, puesto que es una explicación más simple, no abierta a contradicciones ni supuestos sobrenaturales, sino que es en su medida verificable y coherente con la realidad cognoscible. Bueno, hasta aquí el video de hoy, gracias por llegar hasta el final, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos si te gustó. Hasta pronto.